estamos aquí por casualidad, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estamos vivos, hermano. Por la gracia de Dios, los que estamos sanos por la gracia de Dios, ¿verdad? Los que tenemos un trabajo, los que tenemos, no sé, una familia, es la gracia de Dios que está contigo, está conmigo, está con todos los que hemos abierto nuestro corazón a ese Dios, todos aquellos que hemos conocido a este Dios de la Biblia. La gracia está con nosotros, mi hermano. Y es el tema que este mes nos vamos a tomar, vamos a estar estudiando, vamos a estar reflexionando. Se va a estar hablando de este tema de la gracia, conociendo la gracia de Dios, hermano. Y para hablar de la gracia de Dios, tenemos que también recordar un poco, quizás, o hacer una remembranza de nuestra vida. ¿Cómo estábamos antes? ¿Verdad? ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo estábamos viviendo antes? Muchos, ¿no? Como decía en el primer servicio, muchos hemos pasado momentos muy difíciles. Quizás hemos venido a Cristo en un momento muy difícil, muy penoso, ¿verdad? Como muchos también de repente han venido a los pies de Cristo tranquilamente, sin ninguna novedad, no tan graves, quizás en situaciones no tan difíciles, pero muchos de verdad que sí hemos llegado muy mal, ¿verdad? Pero en todo esto hemos visto algo igual, es para todos, ¿no? Que alguien nos vio, alguien se interesó por nosotros, ¿verdad? Y ese alguien, ¿quién fue? Fue Dios, ¿verdad? Aún en esas circunstancias que nadie daba nada por nosotros, que nadie, o que nosotros mismos no entendíamos quién nos va a sacar de este apuro, quién nos va a sacar de este hoyo, ¿verdad? Tan difícil. Solamente habría una persona, ¿verdad? En la cual hoy nosotros ya estamos viviendo, los que hemos abierto nuestro corazón a ese Dios, a ese Cristo, ¿verdad? Estamos experimentando su amor, su misericordia, ¿verdad? Entonces el tema es de la gracia, pero yo quisiera que vayamos a 1 Timoteo, capítulo 1, desde el verso 12. Y quiero hablar acerca de un personaje, la Biblia dice. Antes era Saulo, ahora es Pablo, el apóstol Pablo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Bendito Dios, toma el control ahora, Señor, de este tiempo, Señor, y te pido, Señor, que uses mi vida, Señor, que uses mis labios, Señor, que esta palabra, Señor, sea esa palabra, Señor, que tu pueblo esté esperando, Señor, que sea de bendición, que pueda caer en buena tierra, Padre Santo, y que dé fruto, Padre. Bendito Dios, gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablaba de nuestra vida pasada. Y Pablo también, él está haciendo
un recuento de cómo él estaba antes, cómo él había sido, ¿verdad? Y antes, sin Cristo, la Biblia que dice, somos pecadores. La Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que estamos viviendo conforme a la corriente de este mundo, ¿verdad? Y que éramos por naturaleza, dice la Biblia, hijos de ira. Lo mismo que los demás, dice así, ¿verdad? Pero hoy ya no estás así, ¿verdad? Ya no estamos así. Pero estamos viendo cómo Pablo está recordando lo que había pasado, cómo había vivido la situación en que las cosas que había hecho, y vemos en la Biblia que había mucho pecado, había hecho mucho daño. Saulo de Tarso había hecho mucho daño a mucha gente. La Biblia habla de un tal Esteban, un siervo de Dios, que fue muerto y él mismo estuvo allí apoyando esta muerte, ¿verdad? Y no solamente de él, de muchos. Entonces estamos hablando de una persona que era negativa a la sociedad, podríamos decirlo así. Aunque él estaba en su pensamiento, él estaba bien, ¿verdad? Él no estaba errado, ¿verdad? Como muchos de nosotros antes, no, yo estoy bien, estoy correcto. Pero no entendíamos que la Biblia nos dice que somos pecadores, que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? No hay justo, la Biblia dice, ni aún uno. Y que estábamos viviendo a nuestra manera. Estábamos viviendo mal, no estábamos agradando a Dios. Lo mismo le estaba pasando a Saulo, no estaba agradando a Dios. Y más aún estábamos haciendo daño. Nos estábamos haciendo daño a nosotros mismos, estamos haciendo daño a nuestra familia, ¿verdad? A la sociedad. Porque vemos hoy en día que el pecado corrompe todo, ¿verdad? El pecado daña la sociedad. Pero ¿dónde empieza la sociedad? Dentro de los hogares, ¿verdad? La sociedad empieza dentro de nuestros hogares, y ahí empieza todo el pecado que como un cáncer avanza, ¿verdad? Y yo decía, en esa problemática no hay solución. En esa problemática solos no podemos salir de ese hoyo, ¿verdad? Y entonces nos ponemos a pensar, Pablo, ¿qué está hablando aquí? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Miren, lo tuvo por fiel, ahora lo puso en el ministerio. Hechos 9, 1 adelante, dice que él estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él estaba respirando aún amenazas y muerte. Miren, él amenazaba a la gente con matarlos. Y los mataba. No, él los mataba, él mataba a gente. O sea, él tenía su gente, tenía su gente que mataba a la gente. Y él ordenaba y la gente moría. Entonces no era cualquiera, no, era una persona mala, era una persona que tenía autoridad y todo. Y pedía cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Verdad? El verso 2. Verso 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ay, algo pasó aquí, ¿no? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren, pero ¿qué hacía Cristo acá? Ahora el Señor, podríamos decir, nuestro Dios queda deteniéndose a un hombre malo. Alguien podría decir, ¿no? Hoy mismo Pablo podría también después darse cuenta de tanto daño que hice, Señor, ¿y por qué viniste a mí? No nos podemos a pensar también nosotros. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí empieza una nueva vida de Saulo. Por la causa de nuestro Dios que tuvo la misericordia de acercarse y decirle, no, yo te escojo a ti. Aún la gente odiaba a este hombre, los propios cristianos le tenían miedo. Aún los propios hijos de Dios que estaban ahí, como en el caso de Ananías, no entendían lo que Dios estaba haciendo, como quizás nosotros hoy, no entendemos, hasta ahora muchos no logran entender tanto amor que tiene Dios para la humanidad, pero en eso se resume Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese es el punto, mis hermanos, que Dios no quiere que nadie se pierda. Por encima del pecado, por encima de todo lo mal que puede hacer el hombre, ahí está Dios. Ahí está Él para rescatarnos, para levantarnos de ahí, del pozo, de ahí de la sociedad, del pecado. Ahí viene alguien que no entendemos por qué viene si no lo merecemos. La Biblia dice que el que pecaba, lo único que le acontecía era la muerte. No merecíamos otra cosa más que la muerte. Pero ¿qué vemos con Dios? Nos encontramos con un Dios perdonador, con un Dios que justifica, con un Dios que restaura, ¿verdad? Saulo se encontró con un Dios perdonador, con un Dios que le dijo, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. ¿Y qué es eso, mis hermanos? Eso es gracia. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios que viene ¿en quién? En la persona de Jesús. La gracia nos alcanzó, mis hermanos, porque no merecíamos esta salvación, esta vida eterna que hoy tú y yo la tenemos. ¿Hicimos algo tú y yo? ¿Saulo hizo algo? Es más, no merecía. ¿Qué es la gracia? ¿No? Siempre escuchamos la definición, favor inmerecido, ¿no? Es aquello que se otorga, es algo que se otorga gratuitamente, es un regalo que alguien da sin merecerlo, o que no ha hecho nada, ¿no? Porque es un regalo, ¿verdad? El regalo se da y se recibe calladito, ¿verdad? Y a veces uno recibe ese regalo y a veces yo ni lo esperaba. ¿Saulo lo esperaba? Saulo no lo esperaba. ¿Tú esperabas que Dios, mira lo que ha hecho contigo? ¿Esperabas? No esperábamos. Esperamos que el Señor nos haya restituido, nos haya bendecido. Hogares que de repente estaba destruido, tu hogar, de repente yo no sé, has estado enfermo, has estado pasando, y ahora mírate cómo estás, cómo estamos. Ahora pertenecemos a una comunidad cristiana, a la familia de Dios, ¿verdad? ¿Y es porque hicimos algo? ¿Puedo repetir? ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Fue por su gracia, por su favor. Él decidió hacerlo de su voluntad. Él dijo, te doy esto, toma este regalo. Yo quiero darlo, pues. Ese es el Padre que ama, ese es el amor incondicional. Aunque la gente diga, aunque no lo entendamos, ahí miren, Ananías no lo entendía. Hechos 9, 14, 13, perdón, Hechos 9, 13, dice ahí, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, mira, ¿cómo lo vas a poner? ¿Cómo quieres que venga y lo ore por él? No, Señor, merece otra cosa, porque es así, pues, ¿no? Naturalmente quien hace lo malo
lo natural es que le caiga la justicia, la condenación, la prisión, la condena. Pero no. ¿Pero qué le dice el Señor? El verso 15, el Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mi hermano, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, para decir, para opinar en ese asunto, en los asuntos de Dios? No, nada. Nosotros no opinamos ahí, ¿verdad? Dios decidió amarte, decidió amarme, decidió escogernos para bendecirnos. Punto. ¿Verdad? O más, Efesios capítulo 2. Amén, iglesia. ¿Cómo estábamos antes? ¿Qué era lo que decía? Lo que él está experimentando, lo que él está recordando, Saulo, Pablo. Él dice: y él nos dio vida a vosotros, el verso 2, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que él nos dio vida. Estábamos muertos. El verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un príncipe, dice Satanás, de la potestad del aire, que está operando, dice, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era antes de la gracia, mi hermano. ¿Dónde estás tú? Si estás antes, yo te digo, tienes que entrar a la gracia. Tienes que acogerte a esta gracia. ¿Y cómo? Tú preguntarás: ¿pero cómo yo me acojo a esta gracia? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice? Por gracia somos salvos. Por gracia. Ahí está. Es lo que estamos hablando. Ese favor inmerecido. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. No sé si tú lo sabías, pero estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y si estás en la gracia, entiende que tú estás sentado en los lugares celestiales. Si estás viviendo en la gracia, tú estás sentado en los lugares celestiales. Dile que está a tu costado: tú estás sentado en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí con el Señor. Dice, esa es palabra de Dios, ¿no? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia está hablando. ¿Cómo habla la palabra de Dios? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos son bendecidos aquí por el Señor? ¿Cuántos han sido o cuántos han experimentado? Yo he sido bendecido por el Señor en muchas ocasiones, bendiciones. Yo creo que acá hay muchos testimonios y yo te digo, esas bendiciones, ¿cómo creen? ¿Cómo es que creen que vienen? Por la gracia de Dios. No hay ejemplos, personas que están en empresas, hay testimonios aquí. Yo sé, hay testimonios de personas que han sido exaltadas, puestas en lugares, ¿no?, de honor, ¿verdad? ¿O no ha sido así? Amén. ¿Verdad que sí? Y cada uno, en distintas circunstancias, hemos pasado por etapas difíciles, pero también que hemos ido creciendo. O hemos visto que las personas han visto en nosotros y nos han dicho: ¿verdad? Tú eres muy responsable. Han visto nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro cambio, nuestra forma de trabajar. ¿Y qué es eso, mi hermano? Eso es la gracia de Dios que está contigo, que está con nosotros. Esa es la gracia de Dios. Si tú no sabías eso es. No es porque, no, pastor, que yo siempre me vengo bien cambiadito, bien bonito, aparte que soy guapo. No es eso. Es la gracia de Dios. No es que yo, no es lo que tú haces.
Es lo que Dios ya hizo en tu vida. Eso es la gracia de Dios. Hermano, esa es la gracia de Dios. Si no, recuerden a José, bueno, el mismo Pablo que estamos hablando. Él podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Él vivía confiado, porque la gracia estaba con él. Él vivía confiado, él vivía en paz, porque la gracia estaba con él. Él hacía y él avanzaba, porque sabía que no estaba solo. Y esa confianza, esa seguridad, esa paz, es esa gracia que está allí con él. Es con el mismo ejemplo de José, que hemos estado el mes pasado hablando de la historia de José, de su vida, que el Potifar y toda esta gente veían en él que la gracia estaba con él. Y la gracia abundaba en toda la casa, en toda la empresa, en todo el negocio. La gracia de Dios, ¿por qué? Porque era un siervo de Dios que estaba ahí. Cuando la gracia está ahí, mi hermano, hay bendición. ¿Entiende esto? La gracia. Y la gracia nos cambia. La gracia cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Por eso que estamos como estamos, ¿verdad? Vemos los cambios, vemos la prosperidad, vemos cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos dice, y lo puso en gracia, no vemos esas frases, y lo puso en gracia delante de los hombres. Mi hermano, es la gracia de Dios. Y Pablo está agradecido. Aquí vemos que Pablo está hablando acerca de esta gracia. Hemos pasado a otro nivel. Hemos pasado de las tinieblas, hemos salido de las tinieblas, hemos pasado ahora al reino de la luz. Romanos 3:23. Vuelvo a recordar cómo estábamos. ¿Qué decía? ¿Qué dice Romanos 3:23? Ahí los discipulados, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5. Ahora Romanos 5. ¿Verdad? Hemos sido justificados, pero acá también Romanos 5 vuelve a hablar de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 2, porque entendemos también, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo hemos entrado a esta gracia? ¿Qué dice? Por la fe, mi hermano. Por la fe hemos entrado a esta gracia. Por la fe estamos aquí, ¿verdad? Por la fe, por esta gracia estamos aquí hoy, siendo parte de esta familia de Dios. Quiero regresar a Efesios, para seguir leyendo esta parte que es muy importante. Dice el verso 7, Efesios 2:7. Escuchen: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mi hermano, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Podemos nosotros decir que todo lo que tenemos hicimos algo nosotros? No, todo el mérito es de Él. Por su gracia es donde estamos, por su gracia es que hemos prosperado, por su gracia estamos aquí, estamos sanos, estamos vivos. La empresa que tenemos, la casa que tenemos, los hijos que tenemos, hermano, todo le debemos a Él. Todo. Por su gracia. Estamos delante del Dios de toda gracia. Estamos delante de ese Dios de toda gracia. Ahora sí regresamos a 1 Timoteo 1. Pablo está diciendo: doy gracias al que me fortaleció. 1 Timoteo 1:12. Mis hermanos, gratitud. Gratitud a nuestro Dios. Gratitud a nuestro Dios. Agradezcamos a Dios por lo que Él ha hecho. Tengamos siempre gratitud delante de nuestro Dios.
Señor, gracias porque todo lo que tengo es tuyo. Gracias, Señor, por mi familia, por mis hijos. Gratitud, mi hermano. Y aquí lo que está expresando el apóstol Pablo es gratitud. Y él está dando testimonio. Mira cómo fui yo, Timoteo, mira. Yo fui así, así, así. Pero aún que fui así, Dios me escogió. Miren qué precioso. Aunque yo fui así, malo, desobediente, Dios me escogió. Mi hermano, esa es la gracia. Esa es la gracia. Esa gracia que no merecemos. Yo decía en la mañana también, es un hombre como aquellos que están presos. Si uno de ellos viene, se presenta delante del juez, pide perdón, o se presenta delante de la persona que le hizo daño y le pide perdón. Pongamos un caso, ¿no? Esta persona quita los cargos, también le perdona y lo deja libre. Imagínense, lo deja libre. La gente se sorprende. Encima que lo deja libre, lo llama y le dice, ¿sabes qué? Te doy 1,000 soles, por decir, te doy para que te compres algo. O que abras una empresa para que no te quedes en el aire. Miren, ¿eso qué es? Eso es gracia. Eso es lo que Dios ha hecho contigo, conmigo. Nos perdonó. Nos perdona y encima nos bendice. Ahora miren, la Biblia dice bien claro que por su gracia sois salvos. Algunos estamos contentos, ya el Señor es cierto, me ha salvado, me ha bendecido, ya soy salvo, ¿verdad? Pero nada más. Pero nos olvidamos que hay muchas más bendiciones. Dios, la gracia de Dios es abundante para bendecirte, para bendecirme, ¿verdad? Y Dios quiere eso, que sigamos caminando en esa gracia, que sigamos actuando en fe, caminando en fe en esa gracia. Pablo aquí está hablando de eso. Él está reconociendo que a pesar de todos, como él fue, Dios lo levantó. Dios lo perdonó. El verso 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Mi hermano, la gracia de Dios es abundante. Es tan abundante que la gracia de Dios no solamente te ha dado para que tú la tengas ahí, sino para que tú la des. Pablo se desvivía porque se lamentaba por lo que él quisiera hacer más y no podía, por mostrar el amor, la gracia hacia las demás personas. Él estaba así, mi hermano. 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Es el texto bien conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él está viviendo una nueva vida ahora. Pasó antes de la gracia, ahora después de la gracia. Estaba viviendo en victoria, podría decirse él. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él comenzaba, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Él comenzaba a vivir una experiencia, ¿verdad?, de gracia para él y para los demás. Él decía estar contento con lo que tenía, sabía estar saciado como tener en abundancia. Filipenses 4 lo dice. Él estaba en paz consigo mismo. ¿Pero por qué? Porque la gracia estaba con él. Y él predicaba eso, y él predicaba y él anunciaba este amor que él no podía quedárselo para sí. Vamos a Romanos 9, del verso 1. Dice, miren lo que la actitud de Saulo aquí. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Miren la actitud de Pablo. Él, si es posible, quería morir, pero con tal de alcanzar a sus hermanos.
¿Y qué cosa es eso? Eso es gracia. Es lo mismo que había pasado con él. Él estaba dando. Él estaba ofreciendo esa gracia también. ¿Por qué? Porque la gracia abunda, mi hermano. Vamos a leer Romanos 5:20. Romanos 5:20. ¿O ya lo leí? No. Romanos 5:20 dice, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mi hermano, escucha, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay gracia para todo el que quiera acercarse a Dios. La gracia está ahí puesta. La gracia está. Solamente tenemos que acercarnos a Él. Juan 1:17. ¿La persona de quién vino la gracia? ¿Quién fue el que cumplió esto? Jesús, ¿verdad? Miren lo que dice Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y vemos a Jesús que viene haciéndose hombre, igual que nosotros, tomó la forma del siervo, ¿verdad? Habitó entre nosotros y vemos su gloria, dice Juan mismo, ¿no? Vemos a ese siervo de Dios que viene y da su vida por ti y por mí en la cruz. Y da su vida. Ahí vemos la gracia de Dios, ese favor inmerecido, ¿verdad? Que es dado. Que es dado. Ahora, mis hermanos, la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué estamos haciendo con esa gracia que nos ha sido dada? ¿Qué estamos haciendo? En Mateo 1:15, Pablo dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Lo que tú y yo hemos recibido es digno de ser recibido, mi hermano. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo. Viene nuevamente la actitud de Pablo, el reconocimiento, y él dice: no, es palabra fiel y digna de ser recibida. La palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Cristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él está reconociendo la gracia de Dios que vino hacia él, hacia ti y a mí. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él mismo se está dando cuenta: Dios, miren, a pesar de todo lo que yo hice, miren lo que Él hizo para que los demás vean y crean. Tanto ha sido su amor que me escogió delante de todos, porque todos sabían que yo he sido malo, he sido así, hasta mataba. Pero más fue su misericordia, que tuvo compasión de mí, que me puso ahora, que me ha puesto por fiel en el ministerio. Aleluya. Mis hermanos, esa es la gracia de Dios. Ese es el favor inmerecido que nos ha sido dado a ti y a mí, para que de esta misma manera nosotros podamos también compartirla a otros. Amén. Y Pablo, el verso 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Él está dando la gloria a Dios. Él está dándole el reconocimiento y el honor a ese Jesús, que lo hizo todo. Que lo hizo todo. Aleluya. Efesios 2:9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces tú y yo no hemos hecho nada. Ni podemos decir que hemos hecho algo y hasta aquí.
¿verdad? Todo lo que podemos tener es por su amor de Dios en la persona de Jesús. Hermano, Él se merece toda gloria, Él se merece toda honra. Y así como Pablo aquí, él está hablando a Timoteo, le vuelve a decir, él habla una y otra vez a Timoteo acerca de su actitud. Aquí en 2 Timoteo 2, miren cómo le dice, 2 Timoteo 2:1. 2 Timoteo 2:1. Y es lo que Dios nos dice a nosotros también. Que le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y él está aconsejando a Timoteo que hable la palabra, que instruya la palabra, que enseñe la palabra, pero que se esfuerce, dice, en la gracia. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Perdón, 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Y leo el verso 9. Mis hermanos, hemos visto que la gracia que le trajo, que nos ha traído la salvación, la vida eterna, ¿verdad? Por gracia hemos sido salvos. Pero esto no se queda allí, ¿verdad? Hay muchas más bendiciones que vienen por causa de esta gracia. Pero aparte de eso, no es que todo es también, como podríamos decir, color de rosa. Hay que esforzarnos. Hay dificultades en el camino, ¿verdad? Hay momentos que vamos a pasar dificultades, pero ¿de dónde nos vamos a agarrar? Pablo le dice: esfuérzate en la gracia. El Señor Pablo dijo: yo estoy agradecido al que me fortaleció. Pero Pablo estaba pasando también dificultades aquí. Pero el Señor, ¿qué le dice? Bástate mi gracia. El Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mis hermanos, que podamos decir: sí, Señor, yo me voy a bastar con tu gracia. Con tu gracia, mi hermano, con la gracia de Dios, en otras palabras, va a hacer que nos esforcemos, que sigamos adelante. Con esta gracia de Dios, nosotros no vamos a quedarnos ahí en esa situación, sino vamos a tomarnos de esa gracia, porque es la gracia de Dios que nos va a ayudar a seguir avanzando, mi hermano. No nos quedemos detenidos, no digamos: Señor, ¿ahora qué hago? Señor, no puedo. No, recuerda que tú estás con el Señor y que la gracia está sobre ti, si tú te has acogido a esa gracia, obviamente. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Quiero que allí donde estás medites en todo lo que ha hecho Dios contigo hasta aquí. Que si estás aquí es por la gracia, y lo que tienes es por la gracia de Dios. Y si no tienes, también, porque Dios conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras vidas. El apóstol Pedro también, de la misma manera, él estaba
pasó por muchas dificultades, conocemos la historia. De repente algunos nos identificamos en el sentido de que dudamos. Padre Pedro tenía su carácter también. Pedro le negó 3 veces, no sé cuántas veces le hemos negado nosotros. Pero aún así Jesús nuevamente lo llama, a pesar de todo lo restaura. Es lo mismo que hizo con Saulo, con Pablo, que tuvo misericordia. Y esa misericordia, mi hermano, y esa gracia no se ha cortado. Hoy sigue extendida. Aquel que la quiera acogerse. Solamente que tenemos que hacer, poner nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, el autor de esta gracia, el consumador de esta gracia. Pedro, en una de sus cartas, en 2 de Pedro, él habla en 1 de Pedro capítulo 5 verso 10, dice esto: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Padre amado, bendito Dios, gracias. Gracias, mi Dios, porque no podemos decir nada ante todo lo que Tú has hecho por nosotros. Tú lo hiciste todo, Señor. Solamente nos queda agradecerte. Solamente nos queda decirte gracias, Padre amado, por tu amor, por ese amor, por esa misericordia, por tanta bondad. Bendito Dios, yo te pido que Tú sigas, Señor, bendiciendo tu iglesia. Que esa gracia repose sobre cada uno de nosotros, Padre Santo, de cada uno de los que te amamos, de los que te estamos buscando, los que estamos siendo obedientes, Padre amado. Bendito Dios, yo no sé cómo Tú has venido en esta mañana, mi hermano, pero yo te animo que te acerques a ese trono de gracia, que puedas acercarte con un corazón sincero. Si estás pasando aún dificultades, luchas, acércate con ese corazón sincero. Él no te va a rechazar, pero acércate a ese trono de la gracia, y Él te va a dar el socorro que tú necesitas. Él te va a dar la paz que tú necesitas, la convicción para avanzar y seguir adelante. Y sé que ese Dios te va a responder, ese Dios te va a ministrar. Acógete a Él, acércate. Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendito Dios, que en esta mañana seamos renovados, que de aquí no salgamos igual, Padre. Que Tú puedas renovar nuestras fuerzas, Señor. Levantar al que está caído, Padre amado, al que se ha quedado en el camino, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, levántalo ahora, Padre. Bendito Dios, porque eres Tú, Señor, ese Dios amante, el Señor, ese Dios que ha derramado, que ha hecho todo por nosotros, Padre. Aún, Señor, si hemos pecado, Señor, Tú conoces, Padre Santo. Perdónanos, Padre. Pero queremos caminar en esa gracia Tuya. Queremos ser testimonio, Señor. Padre amado, bendice tu iglesia, bendice a tus siervos, a varones, hombres, jóvenes, adolescentes, Señor, que están ahora aquí, Padre Santo. Bendícelos, Señor. Que se acuerden que hay un Dios que los ama mucho más allá de lo que podamos entender. Que ese amor, Señor, está allí. Bendito Dios.
Tócanos, ministranos, quebrántanos, Padre, para ser sensibles a tu voz y acogernos, y que por esta gracia seamos obedientes. Esta gracia nos lleve a ser hijos obedientes, que esta gracia nos lleve a ser hijos responsables, amantes de lo bueno y no de lo malo. Que podamos ser hombres y mujeres que honremos, que nos honremos primeramente, y que te honremos a ti primeramente con nuestra vida, con nuestro testimonio, Padre. Y que tú puedas agradarte de nosotros, tus hijos, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. En el nombre